Hola, hola, muy buen viernes para todas y todos. Aquí estamos en el noticiero central de Radio Universidad de Rosario en FM 103.3, también online desde cualquier parte del mundo podés sintonizarnos en nuestra página que es www.radio.unr.edu.ar y también en nuestra aplicación que se llama Radio UNR, la bajás en tu teléfono, nos escuchás desde cualquier parte del mundo. 12:15 en toda la República Argentina continental, insular y antártica, y hoy arrancamos en este momento y hasta las 2 de la tarde la tertulia de viernes. Estaremos hablando de un tema que en el noticiero venimos hablando, venimos tocando, venimos hablando hace años de lo que tiene que ver con el ciberpatrullaje, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con el ciberdelito y por supuesto algo que está instalado en la agenda, que es de suma importancia, de gran preocupación y también amplio para poder entenderlo, que tiene que ver con estas modificaciones que hemos hablado hasta incluso con el interventor de la AFI, con el ingeniero Agustín Rossi, sobre el traspaso de AFI a CIDE, qué significan los servicios secretos, qué significan los servicios de inteligencia, qué buscan, a dónde van, y por supuesto esta división en 4 áreas de la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde una de ellas es específicamente el ciberpatrullaje. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? Y además, por supuesto, se suma toda la situación vinculada a los fondos reservados. Estaremos hablando en esta tertulia de viernes sobre todos estos temas. Sumate, preguntá todo lo que quieras y por supuesto que estaremos intercambiando desde ahora y hasta las 14. Están presentes, están con nosotros Oscar Nis, quien es licenciado en Administración Pública, maestrando en Derecho Internacional, analista de sistema. También está Guillermo Marro, quien es ingeniero electrónico de la Universidad de Rosario, con máster en la Universidad de California y en Seguridad de la Información. También en nuestra tertulia, Fernando Corbalán, quien es director de la consultora Madrigal Ciberseguridad, ex subsecretario de Tecnología de la provincia de Santa Fe y también ex coordinador de Seguridad del Ministerio de Defensa de la Nación. Fernando Villares, que es ingeniero en sistema, exdirector en tecnologías del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, titular de la firma Piceware, soluciones de ciberseguridad y también docente de nuestra universidad. Se suma también Raúl Cantor, que es matemático, profesor de nuestra universidad, se ha dedicado a la informática, fue director de la carrera de Ciencias de la Computación. En lo personal, y ustedes como oyentes, aprovechemos a nuestros tertulianos para preguntarle absolutamente todo y también para ir proponiendo diferentes disparadores e intentar comprender de manera colectiva de qué hablamos cuando hablamos de este mundo que es, sin lugar a dudas, más que desconocido para las grandes mayorías. ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Gracias por sumarse a esta tertulia de viernes y de alguna manera ya le agradezco de antemano. Gracias por ponerse a la 10 e intentar explicar profundamente un tema súper complejo. ¿Quién arranca? Vamos, Oscar, te estamos mirando a vos. Bueno. ¿Cómo andás? Bien, bien. Buen mediodía. Gracias igualmente. Para arrojar el bochín, algo sobre ciberseguridad. Mirá cómo te lo pregunto así de amplio. ¿Cuál es el punto que más te parece importante a destacar como para para romper el hielo? Bueno, la verdad es un tema que se aborda desde distintas dimensiones. Para simplificarlo, es, digamos, un conjunto de procedimientos o el conjunto de procedimientos y normas para proteger una infraestructura tecnológica. ¿Con qué fin? Para brindar seguridad, en definitiva, a la gente, al ciudadano, ¿no? Desde el punto de vista de lo público, digamos, como toda política pública, apunta al ciudadano. Entonces, bueno, la ciberseguridad es eso, es brindar seguridad a una infraestructura tecnológica. ¿Se aborda de diferentes dimensiones? Sí. ¿Por qué? Porque tenés desde el punto de vista de la defensa nacional, desde el punto de vista de la inteligencia, que después creo que vamos a tocar ese tema, y desde el punto de vista de la criminalidad o del delito también. Entonces, bueno, esa es la complejidad, a veces lo que provoca confusiones, y que necesita, la verdad, de un expertise importante en la materia, como para poder normar al respecto, ¿no es cierto? Y ahí es donde vemos alguna falencia, que después seguramente vamos a ir abordando, en cuanto a las resoluciones estas últimas que han salido. Fernando Villares. Bueno, también coincido totalmente con lo que dijo Oscar, en particular, bueno, con lo que a nosotros nos tocó vivir en la gestión anterior, también acá con el compañero Fernando,
Cuando se gestión anterior, laburaron en la gestión de... 23. Ahí va, perfecto, del gobierno provincial. Exactamente. Una de las cuestiones más complicadas con las que tuvimos que lidiar es justamente, entre otras, la falta de presupuesto y la falta de apoyo a veces de todo lo que sea... por ejemplo, los recursos humanos, lo difícil que es la contratación de gente capacitada para poder llevar a cabo las políticas públicas que comentaba también Oscar. Ese es uno de los puntos más complicados hoy para lograr los objetivos que se desean o digamos, llegar al resultado deseable a nivel de ciberseguridad. Cuando hablamos de fondos, estamos hablando en definitiva, y acá empiezo ya a tocar la otra cuestión que tiene que ver con los fondos reservados. En tu caso estás planteando fondos reservados, servicio de inteligencia, pero en definitiva estamos hablando de servicios o herramientas que podrían ser también tener este mismo punto el que estás marcando, que es lo presupuestario. Y quiero marcar este punto en definitiva. Hablamos de fondos. Estamos hablando de un proyecto de gobierno, un proyecto de Estado. ¿De qué se habla cuando se escucha un proyecto gubernamental sobre ciberseguridad? Te hago esta pregunta, y también a todas y a todos, porque tiene que ver con una cuestión vinculada ¿hasta dónde se llega? ¿Hasta dónde puede avanzar el Estado, entre comillas, sobre ese patrullaje? Hoy por hoy, esto obviamente es mi opinión personal, no expresa nada fuera de lo que sea mi opinión, repito. Para mí todo lo que están hablando hoy es todo humo, porque en la vida real después tenés que contratar el personal, tenés que contratar las empresas, el software, y esa parte es sumamente difícil hoy por hoy, porque por un lado, está bien, siempre hablando de la parte legal, obviamente. Uh-huh. Si vos tenés X cantidad de fondos reservados que nadie te va a auditar, después uno no sabe qué pasa con eso, o por lo menos, en mi caso yo no me querría enterar, pero es muy difícil encontrar ese tipo de recursos humanos y de recursos tecnológicos por el altísimo costo que tiene, y sobre todo porque los sueldos a nivel estatal en cuestiones de recursos humanos son muy bajos como para atraer al capital humano que se necesita para cubrirlos de forma exitosa, digamos. Esa, nuevamente, es mi visión. Estaría bueno también, ahí me gustaría escuchar mucho la opinión de Fer, que también compartimos muchísimo tiempo juntos y muchas veces nos tocó lidiar desde diferentes áreas de gobierno con la misma problemática. Directo, de Fernando Villares a Corbalán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como te decía Fer, sí, hemos tenido algunas complicaciones o limitaciones en cuanto a la retención de personal. Todo el personal tecnológico, toda la gente que trabaja en sistemas, hoy está muchos trabajando para el exterior, cobrando en dólares, sueldos que son muy, muy altos respecto a los sueldos del Estado. Entonces la retención del personal técnico calificado en el Estado es muy complicada. No alcanza con que vos le digas, bueno, trabajás de 7 a 13, tenés un montón de opciones para tomarte el día, tomarte licencias, pero la gente ha preferido, en nuestro caso, hemos perdido más de un 30% del personal de planta durante los 4 años de gestión, que renunciaron y se fueron a la privada. Eso se fueron al ámbito privado. Se fueron al privado, justamente por una cuestión de sueldos. Claro. Independientemente de las limitaciones presupuestarias en cuanto a fierros, software, infraestructura, específicamente de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Para no mezclar los términos. No es lo mismo, digamos, uno cuando piensa un sistema informático lo piensa para la ejecución de un software, de un sistema, el procesamiento de datos, pero también hay que meter una capa de seguridad, y esa capa de seguridad cuesta plata y tiene que tener su correlato en el presupuesto. Eso es software, es personal especializado, es hardware, y requiere mucha plata. Independientemente de lo que decías de ciberpatrullaje, esto es para la protección de la infraestructura instalada o a instalar. En la provincia, creo que con la gestión que tuvimos del 19 al 23, fue la única provincia que salió invicta en cuanto a hackeos. Eso por laburo que se hizo. Se hizo muchísimo laburo con lo que había, nos sentamos arriba de los datos, arriba de los procesos, se trabajó mucho en eso. Y no se le dio acceso a quien no se debía de nación, que fue lo más importante. No, bueno, eso también, el tema de las jurisdicciones y ahí los intercambios de datos ordenados llevaron a
a la posibilidad de que no hubiera fugas, no hubiera extracción de datos fuera de lo normal. O sea, para darte un ejemplo, que incluso no tiene nada que ver con presupuesto, hubo mucho de laburo humano ahí, de horas hombre y de ganas. No llegamos a firmar el convenio entre los tres poderes, pero yo le pedí en su momento al gobernador y a mi ministro que me dejaran cruzar la medianera y junté a los tres poderes, junté al legislativo, al judicial, y armamos una especie de mesa provincial donde había 16 partes, que estaba el MPA, la Corte Suprema, la Defensa, las dos cámaras, las empresas del Estado como infraestructura crítica, EPE y Aguas, y ANERFE también, digamos, todos los actores que tenían que ver con la provincia y la informática, y unificamos criterios y cada uno con su presupuesto, y visibilizábamos la necesidad de ciberseguridad en el ámbito provincial, y bueno, y se avanzó muchísimo en unificar el tratamiento de incidentes, unificar normativas, y todo eso nos lleva, digamos, no tiene un correlato presupuestario, pero sí de muchas horas hombre y de muchas ganas de elaborar, que también a veces eso es lo que falta en el Estado, ¿no? Alguien que vaya y labure, y le meta ganas y le meta energía, y no haga, digamos, es la diferencia entre transitar y gestionar, ¿no? Claro. Que también es una cuestión profundamente ideológica. Si tenés apetito solamente de trascender por la vida, no dejar nada, no pensar en lo colectivo y demás, y solamente, bueno, vamos a ir a buscar los dólares. Y ahí es donde aparece la fuga. En una conversación entre funcionarios nos decíamos en ese momento, el estrés a esta secretaría se lo pusimos nosotros. Pero justamente porque éramos 11 tipos que veníamos del ámbito privado, académico, pero con muchísima energía, muchísimas ganas de hacer cosas, y se hicieron miles de cosas, muchas por fuera de lo presupuestario, digamos, como estas cosas de sentarse frente a los datos, de darse vuelta y hablar con las áreas de desarrollo y exigirles que actualicen el software que utilizaban, justamente para darle un mayor nivel de seguridad a las plataformas. Ciberdelito, ciberpatrullaje, inteligencia artificial. Por supuesto, también estaremos hablando de todo lo que está sucediendo respecto al traspaso de AFI a CIDE, los fondos, qué significan los fondos, para qué se pueden utilizar y hasta dónde puede llegar la tecnología a invadir lo que, por ejemplo, configuran en este tiempo que estamos viviendo los derechos personalísimos. La invasión, hablaba el profesor Martín Becerra sobre la invasión a la correspondencia, hacia los derechos privados, lo que tiene que ver básicamente también con responder a una política, que ya hay mensajes que están llegando y que plantean hablar de alguna manera sobre el capítulo político y no tan técnico. Aprovechemos absolutamente los dos capítulos, que es importante conocer. Raúl Cantor. Sí, a mí me gustaría sacar un poco la conversación del tema de lo que se hizo, que creo que se hicieron cosas bastante bien, o de lo que hay que hacer desde el punto de vista de la gestión. Creo que es un tema interesante, inclusive sacarlo de la paritaria también, que también tal vez es un tema que tal vez convendría tocar, pero me parece que la gente lo que está preocupado es fundamentalmente qué es lo que se puede hacer o pueden hacer en este caso. Es decir, cuando uno habla de ciberdefensa, ciberdefensa es una manera, digamos, elegante, como antes los ministerios, recuerdan, se llamaban ministerios de guerra, y en un momento se transformaron en ministerio de defensa, pero siguen siendo ministerios de guerra. En el caso de ciberdefensa, uno tiene que pensar también en si hay ciberdefensa es porque hay ciberataque. Entonces, la pregunta es, como con toda arma, herramienta, remedio, lo que sea, no la discusión del remedio o la herramienta, que es muy interesante, es muy profunda, y estos muchachos son recontra capacitados en ese manejo, sino quién la maneja. Es decir, no lo complicado aquí me parece, más que entrar a discutir, que es muy interesante, algunas características, inclusive profundizar en algunos temas, es verdaderamente qué se puede hacer en este momento, o qué, en realidad, lo que sabemos que se puede hacer es un pedacito de lo que seguramente está sucediendo. Es decir, inclusive la información que hoy hay sobre
toda la información que hay sobre redes, es la punta de un iceberg. Es decir, en profundidad tenemos la certeza, esto no es que sea yo un paranoico ni que tenga información secreta, sino que es absolutamente claro de que si vemos esto es porque hay muchas cosas más profundas detrás. Entonces, lo más preocupante para mí es en este momento... Ahí empezamos a perdernos los legos. Porque cuando vos decís, vemos la punta del iceberg, me viene la imagen o la pregunta de, esa punta del iceberg sería Twitter, X, Instagram, lo que se puede leer. Googleás y encontrás algo, esa sería la punta del iceberg. Pues esa es la punta... No, ese es el todo para nosotros. No, ese es el territorio, digamos... la pelea esta se lleva en un territorio, así como se puede pelear en el mar, en el aire, en las montañas. Bueno, acá hay un espacio que sería el ciberespacio, bien, en el que está todo eso y un montón de cosas más. Entonces, como siempre, de vuelta, depende de quién lo use. Por supuesto que está... cuando uno siente va a pasar una patrulla, se pone contento, porque dice, bueno, voy a estar más seguro. Ponele. Siempre y cuando, que no recuerde alguna época que cuando pasaba una patrulla uno trataba de esconderse. Claro. Entonces, de nuevo, es la herramienta, no es la herramienta lo que se está discutiendo, ¿Quién tiene la para la que se necesitan recursos, sino quién la maneja y para qué. Tenemos algunas experiencias previas de uso de esta herramienta en forma, digamos, inclusive tenemos el presidente Macri asumió y fue automáticamente sobreseído o algo por el estilo sobre una operación de espionaje en la que parcialmente se utilizaron este tipo de herramientas. Que estas herramientas existen y se están utilizando, no sé si ustedes recuerdan, muy recientemente, parece que fue hace 1000 años, pero en la campaña electoral, una manera de sacarse, ¿cómo se llama el armenio? Melconian, sacárselo de encima fue publicar una serie de WhatsApp que él había tenido hacía 3 años atrás, haciendo referencia a una pareja, una cosa personal, que la verdad que le puede interesar nada más que a la mujer de él. Exacto. Pero que sirvió en ese momento para limarlo. Lo interesante, digamos, para los que vemos es que si bien hoy entrar en WhatsApp debe tener un determinado costo, no lo tengo estimado porque tampoco el mercado existe, no es transparente el mercado en ese sentido, no es que uno puede decir, che, quiero entrar en WhatsApp, ¿cuánto sale? Y hay una casa La casa del WhatsApp. La casa, sí, la casa de entra en WhatsApp, pero de todos modos la posibilidad hoy de entrar en WhatsApp es mucho más económica que la que existía cuando se grabaron esas conversaciones. Lo que indica que había una potencia de fuego en ese momento que era absolutamente imprevista. Es decir, no sé si se entiende. Es decir, Sí. porque la informática tiene una pendiente tan grande de crecimiento que una cosa que hoy vale 5 pesos valía 2 millones Exacto. Quedó claro hace el 10 ejemplo, años. sí. Bueno, entrar en WhatsApp, cuando entraron en el WhatsApp de Melconian, era muy complicado y era muy costoso. Se podía hacer. Es decir, todo esto, hay una frase creo que de Edgar Allan Poe, que no hay nada que no se pueda desentrañar. El problema simplemente es todos los mecanismos de encriptado y de protección de datos están basados en el concepto de que la salsa salga más cara que el pescado. O sea que abrirlo lleve más tiempo o más costo que el resultado que se puede obtener. Resulta de que tenemos el ejemplo de que a este muchacho alguien le había grabado, guardándola para cuando la necesitara, esa información. Pues, ¿quién fue? Seguro que no fue ninguno de nosotros, ni ninguno de los que yo conozco, digamos, porque no tienen esa potencia de fuego. ¿Qué quiero decir? De que las herramientas estas son muy poderosas, existen, y de nuevo, la definición del problema fundamental es quién las maneja y para qué. Tertulia de viernes, la idea es que te sumes, que preguntes todo lo que quieras. Escuchamos ahora a Guillermo Marro. Bueno, yo quería agregar a lo que decía Raúl. Raúl, ¿verdad? Sí. Que, digamos, tenemos que comprender
el contexto de nuestra nación, ¿no? De dónde estamos parados. Claramente la ciberguerra es algo inevitable y que se libra día a día mientras estamos acá debatiendo cosas. ¿Tá? Eso los países dominantes lo tienen muy claro y de hecho arman agencias y ejércitos superpoderosos. O sea, la NSA estadounidense se estima que tiene un presupuesto de $100.000 millones anuales, contrastar con lo que te decía Fernando para la provincia. El GCHQ británico debe andar por ahí, el PLA chino debe andar por ahí, el FSB ruso por ahí también, el norcoreano, etc. Son valores que nosotros del Estado argentino, incluso del mundo privado, no podemos machear de ninguna, no tenemos ninguna chance. Entonces, hay que asumir que la privacidad que es la confidencialidad del ámbito privado, está perdida. ¿Tá? O sea, eso cuanto antes lo comprendamos todos, o sea, el oyente, nosotros, me parece que va a ser más saludable. Por otro lado está el condimento del Acabas de tirar una bomba del tamaño de Hiroshima y Nagasaki, porque es renunciar a un montón de situaciones y cuestiones que hacen hasta lo subjetivo de todos nosotros, bueno, no solamente los derechos. Es gravísimo, pero yo te invito, o sea, te planteo otra pregunta. ¿Quién invierte en investigación científica en privacidad? Es parecido al tema de agroquímicos. No hay interés, o sea, el Estado no invierte porque no le interesa, porque le interesa espiar. Todos los Estados les interesa espiar, ¿tá? Y no seamos ingenuos, ¿sí? Y es parecido a lo que pasa con los agroquímicos. Nadie le da guito a un científico para investigar cuestiones de privacidad. Porque se podría dar marcos teóricos en los cuales vos puedas auditar, hacer ciberpatrullaje, etcétera, con tecnología adecuada para tener la suficiente opacidad para que no haya abusos de privilegios. ¿Tá? Pero no se logra porque no está el incentivo. Los estados no invierten, las empresas privadas no invierten porque, digamos, intentan conocer a su cliente lo más posible. Entonces la privacidad es un tema en jaque y hay que defenderlo con uñas y dientes desde el punto de vista del ciudadano, con las herramientas que tenemos y con la información a la gente. Vamos para allá. Yo volvería un poco para atrás. Vamos. En la Esa conversación. Las 2 horas vamos a hacer eso. Bueno. Y además me voy a tomar más minutos porque veo que mis compañeros se han tomado mucho más minutos de mi pequeña introducción. Lo que quiero, Oscar, tranca. No, digo, yo volvería un poco hacia atrás porque la verdad que en estas 5 intervenciones metimos un montón de temas, cada uno de nosotros, y son temas diversos, temas muy puntuales, como comentaba recién Guillermo, sobre el tema presupuesto, por ejemplo, o inversión, mejor dicho, ¿no? Inversión. O los datos personales, o lo que comentaba Raúl del WhatsApp y todas esas cosas. Yo creo, volviendo para atrás, ¿por qué un Estado necesita ciberdefensa o ciberseguridad o ciberinteligencia también? O ciberdelito, que son 4 componentes, como yo comentaba al principio, 4 dimensiones desde la que se aborda esta temática. ¿Por qué? Porque como comentaba Raúl, y Guillermo también comentó, el ciberespacio es un campo de batalla. Cuando mencionamos el término guerra, ciberguerra, yo creo que hay que diferenciarlo muy bien del ciberdelito y de la ciberseguridad. La ciberguerra tiene que ver con la guerra. En los 4 ambientes operacionales del conflicto bélico, ¿no es cierto? Hay ciberguerra, muy poquitos ejemplos, pero han sucedido algunos casos de conflictos bélicos iniciados en el ciberespacio, ¿no? Que después pasaron a los ámbitos físicos. Pero ese es un tema, eso es la ciberdefensa, ese es el ámbito de la defensa nacional. Que necesitamos equipar a la defensa nacional de herramientas cibernéticas, por supuesto que sí, porque esto ocurre. Uh-huh. ¿Pero por qué también? Porque el Estado necesita, en primer lugar, o pongámoslo en el mismo nivel, defender, por un lado, la privacidad de los datos de sus ciudadanos, por un lado, y por otro lado también las infraestructuras críticas. ¿Qué son? Son las compañías energéticas, son las compañías de telecomunicaciones, son las entidades financieras. Eso hay que defenderlo, que son infraestructuras que brindan servicios esenciales para la sociedad. Hay que defenderla porque si no produciría un caos social. Efectos similares a lo que produce una guerra, efectos similares a lo que produce un desastre natural o como fue la pandemia. Los efectos son similares, entonces el Estado tiene que preocuparse por defender esa situación. ¿Cómo? A partir de abordar a la ciberseguridad o ciberdefensa, si se quiere, a partir de distintas dimensiones. Uno es desde las Fuerzas Armadas, otro es desde el Ministerio de Seguridad a través de la investigación del ciberdelito,
que afecta en definitiva a la propiedad privada, otro es desde la inteligencia y el otro es desde las normativas hacia las empresas que son o que proveen servicios esenciales, como son por ejemplo las entidades financieras. Ahí va. Desde esas 4 dimensiones hay que abordarlo. ¿Hay que invertir dinero? Sí. ¿Hace falta mucho dinero? No, muy poco. El tema es concientización. Yo siempre digo, desde el ámbito de la defensa, siempre digo, la hélice de un avión sale más o menos como un muy buen sistema cibernético de defensa. O sea, es muy poco el dinero. El tema es, sí, los recursos humanos, como comentaba Villarreal al principio, por supuesto, pero eso escasean en todo el mundo. Y el tema es la concientización. O sea, los decisores tienen que darse cuenta de que esto es importante para derivar muy poquito del presupuesto hacia esta dimensión cibernética, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Estado tiene que participar y tiene que intervenir en el ámbito cibernético, sí, tiene que intervenir. ¿De qué manera? Hacerlo correctamente, como decía Raúl, o sea, usar las herramientas de manera correcta, de manera que estén dentro del ámbito legal. En el ámbito nacional hay una mesa, si se quiere, de coordinación cibernética que reúne estos 4 ministerios que yo comentaba. Reúne esos 4 ministerios, se planifica ahí la defensa y la ciberseguridad nacional. Funcionó mal. Estos 4 años que pasaron funcionó mal. Nosotros teníamos el proyecto de armar una agencia de ciberseguridad nacional, como se armó ahora, se terminó armando. Con este Con lo cambio de- de AFI a CIDE. Sí, y ahí adentro se armó la agencia Dentro de las federal 4 de divisiones. ciberseguridad. Exacto. Que ahí vamos a desembocar también en Bueno. preguntarle y que puedan aclararnos un poco o echar un poco de luz sobre qué significa ciberpatrullaje. Está. Pero eso es otra cosa, eso es el Ministerio de Seguridad. Dale, después Puedo decir vamos ahí. patrullaje. La agencia era una materia pendiente nuestra del 2019 al 2023 y fue una materia pendiente del gobierno de Macri también. Ellos tenían en cartera. No lo pudimos armar, lo armaron atropelladamente esta gente, torpemente. Si vos lees, pero más allá del tema de ubicación, el tema de ubicación es un tema secundario. España lo tiene ubicado, tiene a su agencia, que no se llama agencia, tiene otro nombre, pero la tiene ubicada dentro del sistema de inteligencia, España. Y pasa que en España inteligencia está dentro del Ministerio de Defensa. No es tanto un problema de ubicación, sino cómo utilizar esa herramienta, ¿no es cierto? Si vos agarrás la normativa de creación de esta agencia federal de ciberseguridad, si lees cuál es su misión y su función, es sumamente borrosa, no se entiende bien para qué está, se superpone con las tareas de los otros ministerios que intervienen en temas de cibernético, como el Ministerio de Seguridad, como el Ministerio de Defensa, como Jefatura de Gabinete. De hecho, me decía la gente de Jefatura de Gabinete hace 2 semanas atrás, cuando salió esto, me decían, estamos perdidos, la gente, digo, de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. No entendemos qué es esto. Si vos lees el decreto, incluso, tiene errores de ortografía. La subsecretaría de Defensa también, donde vos estabas antes, también tiene como... No, bueno, disculpá, nosotros leímos las cosas. No, pero ustedes sí, me refiero a que la nueva, Pero lo que ahora quiero la decir- agencia está mezclada. Ah, sí, lo que quiero Saca decir, todo. que tenga error de ortografía significa que no lo leyeron. Para un acto administrativo un como segundo, No te voy a este... hacer la del periodista santafesino, Dale. está en Buenos Aires. No, de ninguna manera. La cantidad Sí. de resoluciones del Estado argentino en estos primeros 6 meses, Sí. inclusive boletines oficiales con, no errores, dirían nuestras profesoras de lengua, Horrores. horrores, son increíbles. Falta Claro. de H, conjugaciones, Bueno. lo cual acá trasciende si lo leyeron o no. Estamos Ahí- hablando de niveles de falta de interpretación, falta de respeto. No, pero Hay si no lo informes que son si no lo sacados leyeron, si no lo leyeron... Corti-pegue, dice el profe acá, claro. Pero también. por supuesto, para mí, estas funciones de esta agencia han sido las funciones de la Subsecretaría de Ciberinteligencia de la AFI. Seguramente han copiado y pegado, a nadie le interesó leerlo, y así quedó. Entonces se superpone con otras tareas. Pero bueno, el tema es, como decía Raúl, cómo se usan las herramientas, cómo se usan los sistemas, ¿no? Perdón, yo quería agregar, o sea, todo eso naturalmente es importante en una resolución, digamos, de la APN que esté bien expresada, ¿no? Pero que conceptualmente sea sólida, me parece que es más importante. Yo, Diego, me diste el laborito de ponerme a leer la resolución, con lo que me encanta leer resoluciones, y el artículo 5 para mí es, por un lado, falaz y por otro lado, conceptualmente muy erróneo. Concepto del artículo 5.
El artículo 5, si alguien lo tiene a mano para leer, básicamente versa sobre las características que tienen que tener estos sistemas para el ciberpatrullaje, que son, yo no quiero pensar que son ingenuos, digamos, porque nada de lo que piden ahí se va a cumplir. Los que sabemos cómo funcionan estas cosas, no se va a cumplir, pero ni por asomo. Pero lo más grave para mí es que el único, o sea, estos son sistemas de alto privilegio, ¿sí? Y se otorga privilegios a algunos funcionarios que, por acceder a estos sistemas, acceden a privilegios muy importantes. Eso quiere decir que pueden ser abusados, esos privilegios, ¿sí? La forma de contrarrestar eso es con el principio de segmentación de funciones. Es decir, que haya otra entidad que no tenga conflicto de intereses con la entidad que ejecuta que opera esa herramienta y que sea capaz de controlar que no haya abusos de esos privilegios excesivos, ¿tá? El artículo 5 dice que la supervisación está en manos del Ministerio de Seguridad. Entonces, Bullrich, en este caso. Digamos, ellos mismos se autocontrolan. O sea, es conceptualmente erróneo por donde se mire. Pero ahí Y estamos eso- hablando, disculpame, del Ministerio de Seguridad. Yo recién estaba hablando de la AFI. Por eso digo, creo que tenemos que poner las cosas en su lugar. Ahora estamos hablando del Ministerio de Seguridad con lo de ciberpatrullaje. Yo antes estaba hablando de la AFI. Bueno, la Yo ex-AFI, no de la quise- CIDE. no intenté, Digo, no- digamos, Sí. puedo tener alguna diferencia con lo que vos expresaste, pero no intenté contradecirte. Me quise yo sé. pronunciar sobre No, la digo para resolución aclararle del a la gente que estamos hablando de ciberpatrullaje. otra cosa ahora. Estamos hablando del Ministerio de Seguridad y de ciberpatrullaje. Les pregunto a los dos para poder entender que en lo personal no entiendo de qué están hablando. O más o Por menos, eso. voy en camino a... por un lado está la decisión, de hecho los oyentes también nos piden que politicemos un poco más la charla. Disfrutemos también de la charla política, técnica, que es necesario para poder poner contexto y preguntemos todo lo que haya que preguntar. Por un lado está la cuestión de la AFI, que cuando decimos AFI estamos hablando de Servicio de Inteligencia del Estado, Sí. básicamente. No importa el nombre, más allá de que CIDE sí tiene un historial oscurísimo en la historia reciente y de siempre en nuestro país. Por un lado hablamos recién en la mesa lo que pueden llegar a ser las búsquedas vinculadas a los servicios secretos y las herramientas que pueden tener los servicios secretos y hasta dónde pueden llegar. Dentro de el plan, la planificación del Estado argentino sobre las necesidades de su información y utilización de los servicios secretos, ahí aparece una novedad que tiene que ver con las necesidades concretas que tiene la Argentina y cualquier nación del mundo, lo estaban marcando respecto a defensa, respecto a problemas que podemos tener con el exterior, etcétera, etcétera. Pero también aparece la otra cuestión que es nueva, inclusive hasta en lo que significa la reconfiguración de AFI a CIDE, utilizando este nombre que ni siquiera tuvieron la posibilidad de pensar algo nuevo para dejar detrás una historia oscura. Cuando decimos historia oscura estamos hablando de fondos reservados que nunca pudieron ser justificados, que a los años nos enteramos que le habían pagado a diputados para que se aprueben leyes, que le pagaban a periodistas para que incidan sobre el cerebro de la mayoría de los argentinos, que le pagaron a empresarios, que hubo desvíos de fondos. Y podemos dar otros tantos ejemplos, que de hecho, la AMIA y tantos otros ejemplos, que en un instante nada más vamos a refrescar el tuit del profesor Martín Becerra. Por ello, es importante esta cuestión que estamos intentando despejar un poco la cuestión. Entiendo que el profe Marro lo que planteaba era quién está ejecutando qué. Y en este caso de la ejecución quedaría una herramienta de inteligencia manejada por Bullrich. ¿Se puede, no se puede? ¿Cuál es la crítica que encuentran? ¿Qué significa? ¿Debería quedar todo manejado dentro de la AFI o la CIDE? Que creo que ahí es donde vienen las preguntas para poder ir entendiéndonos. Marro lo que planteaba, les pregunto a todos, porque lo deben saber, yo no, mencionó la agencia federal yanqui, la NSA. La NSA, para tenerlo en referencia a Argentina, ¿sería nuestra CIDE? Más arriba todavía. Bueno, pero las tareas, las funciones son esas, en definitiva. La NSA en materia cibernética hace lo que debería hacer acá la CIDE, la Agencia Federal. Y digamos, la NSA en principio tiene, digamos, un brazo operativo órdenes de magnitud superior a lo que puede tener la AFI por temas presupuestarios y de preponderancia y geopolítica. Ahí va. Pero diría yo, digamos, desde lejos, que tiene
un manejo también bastante arbitrario y poco transparente como puede tener la AFI. O sea, yo creo que eso no hay que ser ingenuos. Me parece que en todo el mundo este tipo de agencias son bastante oscuras, no rinden gastos reservados, tienen, digamos, fuentes o sea, el Congreso norteamericano no sabe cuál es el presupuesto exacto de la NSA, como tampoco el británico de la GCHQ, y cada uno es así. O sea, las críticas políticas que se están haciendo hoy en la agenda de Argentina, la agenda política y pública, sobre los gastos reservados, sucede también en países como estás contando, Estados Unidos. Por lo menos por lo que yo entiendo, sí. Ahora, ¿qué pasa? En países más avanzados... Te hago esta repregunta porque laburaste allá, inclusive tenés sí. algún conocimiento y podés referirlo. Laburé en 5 directamente. países. Ahí va. Los mecanismos de control de esos países más avanzados, salvo posiblemente alguna excepción, son mucho mejores a los nuestros. Nuestro Estado, no solo ahora, sino en general nunca, se caracterizó por tener buenos mecanismos de control y de auditoría. Sí, está la SIGEN, sí está la AGN, pero tienen realmente un brazo operativo muy restringido. Ahí va. Entonces hay mucha más discrecionalidad en el abuso de los recursos de los que disponen los funcionarios que tienen acceso a recursos considerables. De todos modos, decía, inteligencia, el sistema de inteligencia nacional está conducido por la actual CIDE, la ex-AFI, pero inteligencia también hacen las Fuerzas Armadas y también hace el Ministerio de Seguridad. Seguimos abriendo. Seguimos abriendo. Pero es así, lo que pasa es que la cabeza del sistema es la AFI o la CIDE, pero los demás pueden hacer inteligencia, sí, para sus fines. O sea, el Ministerio de Seguridad hace inteligencia criminal, la hace. El Ministerio de Defensa hace inteligencia estratégica militar, la hace. La cabeza del sistema es la AFI. Pero los demás, contestando a tu pregunta, sí pueden hacer inteligencia dentro de la norma legal y dentro de la ley de inteligencia. Un detalle que respecto a los gastos reservados, durante el gobierno de Cristina Kirchner, te lo habrá dicho Agustín Rossi seguramente, pero si no me equivoco, durante el gobierno de Cristina Kirchner, a partir de los últimos años, y en el gobierno de Fernández, los gastos reservados fueron casi eliminados totalmente. No existían gastos reservados. En la última entrevista que le hice al ingeniero Rossi, dijo 4.5% multiplicado por 75%, lo que hoy pasaría a ser reservado. Del 4.5 al 75%. Tal cual. Que tengas gastos reservados, yo creo que darle estas funciones a la AFI, que te repito, se superponen con las funciones del resto del Estado, no está claro, aparte está mal redactado también. Yo cuando hablo de la forma, digo, ¿por qué los errores de ortografía me sorprenden? Porque nadie lo leyó. Un acto administrativo de esta característica la leen por lo menos 3 o 4 personas, la leen. Yo la leí una vez y me di cuenta de error, como cualquiera de nosotros, de error de ortografía, que ni siquiera nadie lo leyó. No les importa. Pero bueno, darle herramientas de esta a la AFI con nuevamente los gastos reservados les permite adquirir equipamiento, y bueno, sin control, como decía recién Guillermo, sin control de nadie, adquirir cualquier equipamiento a cualquier precio, sin control de nadie, ¿no? Profe Cantor. Sí, yo en realidad más que preocuparme, me parece bárbaro que se lea con detalle y que se le encuentren las contradicciones, que son muchas, de todas las resoluciones que se han hecho vinculadas con esto, pero partimos de una especie de ingenuidad de creer de que nosotros podemos modificar de alguna manera eso. Yo lo viviría ya más como un hecho consumado, más esas declaraciones, si vos lo querías plantear, es cierto que lo que plantean es estratégicamente utópico y tácticamente oportunista. O sea, plantean cosas con un objetivo, o puede decir, bueno, ¿quién va a estar en contra de que se persigan a los cibercriminales? Nadie, estamos todos de acuerdo. Ahora, con ese objetivo terminan obteniendo recursos y mecanismos para otros fines. Y en realidad nosotros los que estamos acá y los que probablemente estén escuchando, estamos del otro lado del mostrador, absolutamente. Es decir, no es que estamos discutiendo como si fuera que estuviéramos discutiendo un plan de estudio y vos decís, no, mirá, metamos tal tema y yo discuto que tiene que entrar, porque sí o porque no. Nosotros estamos viendo esto como una película desde afuera y ante la asustante pero real posición que dijo él, que en realidad estamos todos entregados desde el punto de vista de nuestra información y de nuestra intimidad, lo que hay que empezar a pensar ante esta situación es cómo nos adaptamos
y nos comportamos ante este nuevo hecho. Es decir, ¿Las personas y los estados? las personas, los estados y el mundo. Es decir, esto no va a retroceder. No va a haber alguien que va a decir, en algún lugar va a juntar a todos y decir, bueno, vamos a parar con esto y vamos a ir para atrás. No va a suceder. Entonces, la visión apocalíptica de esto no nos sirve para nada, más que para hacernos mala sangre. Tenemos que pensar cómo sobrevivimos con esto. Ahí hay un papa, creo que Inocencio se llamaba, me acuerdo por el nombre, que propuso prohibir las ballestas, porque dijo, bueno, las ballestas son tan peligrosas, tan mortales, que si las dejamos van a terminar con la vida humana. ¿También? Es decir, el libro fundamental de nuestra literatura, que es El Quijote, se basa en un tipo que se vuelve loco de tanto leer, porque en esa época leer mucho era una cosa que, viste, medio... Y nosotros vivimos en la época... Yo viví la época, todavía recuerdo, donde escuchar radio se consideraba, y después se consideró que ver televisión mucho, y hoy dicen los chicos están con el celular, y se ve todo siempre como una especie de retroceso. Pero hay una anécdota que me gusta de mediática, porque que acabas de deslizar. Lo que hoy decimos, y hasta hay concepto, o sea, lo que tiene que ver con teoría, básicamente, ¿no? De la caja boba, antes se llamaba lo mismo en la radio. ¿Estupidizaba la radio? Podés buscar, no, escúchame, podés buscarlo, lo vas a encontrar, sí. Buscá literatura y vas a encontrar tipos que hablan contra la radio. Creo que me parece que es Alejandro, que se le queja a Aristóteles, que publicó, que escribió lo que decía. En ese momento la transmisión oral, digamos, la letra mataba. Claro, exacto. Entonces, se lo vivió como un retroceso. Sobre eso no se puede, digamos, vos te podés parar, podés romper las máquinas si querés en su momento, podés negarte a hacer apagones virtuales, podés hacer lo que quieras, pero efectivamente tenés que acostumbrarte que esto va a seguir. Y entonces vamos a tener que aprender a vivir con esta situación, sabiendo esta novedad y manejándote. ¿Y cómo es? Todo donde se discute finalmente en quién es el que maneja los hilos de las cosas. ¿Está bien? No está mal en sí la tecnología, no está mal en sí ninguna herramienta de avance. Está quién la usa y para qué. Por eso terminamos volviendo necesariamente a la política. Claro, necesariamente. Obligatoriamente volvemos a la política. Obligatoriamente. Más, la parte técnica verdaderamente es minuciosa, hermosa, encantadora. Quien más maneja, quien más poder tiene, es quien más invierte. Información es poder. No necesariamente. No sé si ese mecanismo es automático, porque primero también acá hay un fenómeno que no tenemos que olvidarnos, que es el fenómeno de la dependencia. Entonces, en algunos lugares no necesitas invertir. Tenés que, una de las características, inclusive, que tienen estas herramientas nuevas, que su réplica no es para nada costosa. O sea, si yo desarrollo, por ejemplo, un portaaviones, me lleva un montón, y otro tipo dice, ay, qué lindo portaaviones, te hago otro, sí, fenómeno, me lleva el mismo tiempo que hacer el primero, a lo mejor la mitad de tiempo porque ya aprendí un montón de cosas. Planificás. Claro. Pero es un portaaviones. Si yo desarrollo un software determinado que permite hacer algo que a lo mejor me lleva 6 meses desarrollarlo, te lo doy en un pendrive y lo podés tener 500 veces el mismo. Claro. Entonces, el fenómeno esto que estamos diciendo de la inversión no es la misma inversión que significa comprar MiG-16. ¿Está bien? Claro, el ejemplo que dio el profe sobre la hélice. Es exponencial. Sí. Escuchamos a los Fernández. Y en este caso, por eso te decía de que tiene que mucho que ver, más que la inversión, la dependencia. Y la soberanía tecnológica. Exactamente. Ah, querés romper todo. No, sí, ya venimos y tiramos todo. No. Vamos, si vamos de a eso, tirar, tiramos. No, justamente la soberanía tecnológica es fundamental. Si vos, como decía Raúl, ¿no? Vos tomás gratuitamente en un pendrive el sistema de vigilancia de la NSA y lo bajás en los servidores de la AFI. ¿Era solamente el sistema de vigilancia o tenés algo adentro que te va a vigilar a vos mismo y le va a pasar datos afuera, ¿no? Esa es la soberanía tecnológica a la que también los países tienen que apuntar para protegerse
de ese tipo y además la dependencia, ¿no? Cuando eso empieza a ser obsoleto y lo tenés que renovar. ¿Quién tiene Si el poder otro, económico? ¿qué nos pasa con el armamento? Claro. Nosotros no podemos hacer volar unos aviones porque nos faltan los cohetes de los asientos y la OTAN te dice que no lo podés comprar. Esa es una tremenda dependencia tecnológica, ¿no? Y en los sistemas te pasa lo mismo. En los sistemas informáticos pasa similar. De hecho, a ver, Estados Unidos quiere fabricar chips porque China le vende los chips con troyanizados. Entonces hay toda una cuestión tecnológica y una carrera tecnológica ahí de quién dependés, ¿no? Entonces es todo un tema. La soberanía tecnológica es una de las tantas soberanías a las que tenemos que apuntar, que obviamente con esta gestión de hace 7 meses es algo que quedó tirado en diciembre y no se va ni a revisar. Ninguna de las soberanías, ¿no? Ni alimentaria, ni económica, ni tecnológica. Quería hacer un comentario, un minutito nomás, para complementar lo que decía Fernando. Una vez fui a un congreso de ciberguerra de UNASUR, en Buenos Aires. Los militares brasileños presentaron una denuncia mediante la cual ellos, cuando descubren la plataforma submarina en Macaé, esa de petrolera, digamos, de tanto potencial de explotación, ellos despliegan una marca norteamericana de motor de base de datos, muy conocida, la más conocida, ¿sí? Que valía, por supuesto, una fortuna de dinero. Ellos notaron ese producto, y acá viene el tema de la soberanía nacional, ¿no? Tecnológica. Ese producto requería de un monitoreo de ingenieros en California permanente, ¿sí? ¿Qué pasó? Las personas los militares a cargo de esa operación, empezaron a notar que la cantidad de tráfico que manejaban los ingenieros era anómala. Y en aquel momento que estaba Dilma, ordenó apagar esa solución y ir por una solución de fuente abierta. Ahora acá dice un poco, viene relacionado con lo que dice Raúl. La fuente abierta está basada en conocimiento de carácter público. Muchos de estos estados manejan lo que es la ciencia clasificada, que va por delante de la ciencia pública, la que es de dominio público, que todos conocemos y en la cual nos basamos para implementar tecnología. Eso quiere decir que ellos si nosotros diseñamos un algoritmo criptográfico para proteger información, ¿sí? Ellos están avanzados 5, 10, no sé cuántos años, que probablemente consigan romper nuestros algoritmos públicos. Por eso yo ahí disiento con Raúl, para mí también es un tema presupuestario si queremos aspirar a tener soberanía de tecnología. Perdón que me... No, está bien, coincido completamente. En particular, bueno, voy a agregar un poco sobre... Bueno, el en ese sí. momento, coincidentemente, yo estaba en el MINDEF, en 2013 fue eso. En ese momento, 2014, en ese momento desarrollamos un Linux con la UNR para empezar a implementar dentro del Ministerio de Defensa para reemplazar los Windows y evitar ese tipo de fugas de información y de acceso ilegítimo desde parte de los proveedores de los sistemas sobre información de defensa, sobre los sistemas clasificados. Perdóname, no sé si me hice entender. Yo no quise decir de que no era necesario presupuesto. Creo que es imprescindible que exista presupuesto y que exista un desarrollo. Particularmente en ese proyecto yo estuve trabajando, sí. Se desarrolló un Mindex se llamaba, ¿sí? Un nombre así, más, digamos, una especie de Linux con mayores protecciones, que tuvo bastante éxito como funcionamiento y que verdaderamente te liberaba de una herramienta en la que vos sabías qué hacía, porque sí se sabe, pero no sabías qué hacía además. Es decir, en particular, en el caso de Windows, por ejemplo, es notable que hay una historia... Hay muchas historias, recuerdo una, porque yo soy muy viejo y recuerdo cosas viejas. En un momento sale una versión de Windows, una versión beta, y en esa versión beta, el que la lanzan para que la prueben, pero en general cuando lanzan esas versiones, un montón de hackers se dedican a ver adentro qué es lo que hace, con distinta fortuna, porque son verdaderamente encriptadas, pero esa versión, sin querer, le habían dejado etiquetas en algunas zonas, que son como palabras que pone el programador para acordarse qué hay en cada lugar, porque verdaderamente en un sistema operativo es
debe ser el producto más complejo fabricado por el Cientos de hombre. miles de líneas de código. De los productos complejos, el más complejo fabricado deben ser los sistemas operativos. Entonces, revisando, encuentran en un lugar, decía, no sé si Windows Key o clave Windows, que ya se sabía que era una clave que Windows utilizaba, ya todo el mundo tenía identificado que con ese lugar era una especie de entrada que tenía. Pero buscando encuentran otra que decía NSA Key, que era justamente esta agencia. Por supuesto, Windows sacó declaraciones de que había un señor que se llamaba Narciso Sánchez Alfonso, que era muy egocéntrico, este tipo, pero nunca lo pudieron explicar del todo. Y pasó, a partir de incidentes de ese tipo, que muchos países dejaron de usar ese recurso, pasando a recursos a lo mejor del punto de vista de su rendimiento inferiores, pero más controlables. Es decir, yo lo que digo, claro, nosotros no podemos ir a pelear a un territorio donde sabemos que estamos en desventaja, pero sí podemos llegar a un nivel de soberanía que nos permita por lo menos mantener una cierta independencia. Con táctica. Sí, exactamente. Fíjate el incidente que pasó la semana pasada con CrowdStrike, ese software de seguridad que generó una catarata de sistemas caídos. 8 millones y medio de computadoras cayeron el jueves pasado en todo el mundo. No hubo caídas ni en China ni en Rusia, porque ellos no usan Windows. Entonces ahí tenés la cuestión de la soberanía tecnológica. Rusia tiene la RUNET, China tiene su red aislada. ¿Y acá qué sería? ¿Un Linux? Son una serie de pasos. Son servidores Linux, aplicaciones desarrolladas ad hoc, pero ahí está la no dependencia tecnológica del occidente, ¿no? Porque también se usa como un vector. Yo sé que usas Windows en tu plataforma o el sistema operativo que sea y soy proveedor tuyo, y alguien puede atacarme a mí y a través mío atacarte a vos, o una agencia puede presionarme para que yo haga algo para que tus sistemas caigan. Entonces ahí es donde se empieza este juego de la dependencia comercial y tecnológica entre Occidente y bueno, Europa del Este y China, ¿no? Sobre muchos de esos accidentes siempre queda la duda sobre si efectivamente fueron accidentes o fueron ensayos tecnológicos por ejemplo, del jueves pasado. Sí, o el apagón de tal día, viste, siempre hay algo que pasa y siempre ¿Eso en algún momento después se sabe? ¿Forma? A veces se sabe. No. Y a veces es muy difícil. Y en general es más fácil echar la culpa al pasante, ¿no? Siempre hay esto fue alguien. Claro, sí. A Narciso. Siempre hay una explicación, siempre te dan una explicación, pero la explicación a veces es creíble, a veces es evidente, a veces hay un error. Cuando es grosero, claro, el parche lo tercerizamos con un hindú, viste, que le pagamos $2 la hora, claro, y no controlamos y rompió todo. Sí. Pero es demasiado obvio, ¿no? En el caso de CrowdStrike fue además bastante notorio porque es la segunda vez que le pasa, digamos, a la misma persona. El CEO, o sea, sí, prácticamente el presidente de CrowdStrike, antes había sido también un ejecutivo muy importante, si mal no recuerdo, de McAfee, ¿no? McAfee, sí. McAfee, y le había pasado exactamente lo mismo. O sea, para entender un poco, por la arquitectura que tiene Microsoft, requiere que los drivers pasen una certificación de calidad, entre comillas, bastante amplia, y estos señoritos lo que hicieron fue correr las partes importantes a un archivo que se podía bajar y subir libremente y que no dependiera de lo firmado. Entonces, cualquier persona, como decía claramente también otro compañero, o sea, alguien que no tenga los privilegios adecuados, que no llegue ahí, podía inyectar código, y eso también, de nuevo, no quiero ser conspiranoico, pero si por un error meten un driver tan fácil... Si vamos a ser conspiranoicos, digamos, ¿qué podía hacer? ¿Quién ingresó a la empresa del Sam Altman hace poquito? Obviamente. El ex director de la NSA es hoy director de ciberseguridad de OpenAI. Aclaremos de la empresa ChatGPT. Claro, Sam Altman es OpenAI, que a su vez tiene WorldCoin. Y a su vez es WorldCoin, la empresa que está escaneando iris en todo el mundo. Bueno, entonces empiezas a ver jugadores. Todo tiene que ver con todo. Esto empieza a ser como viste en astronomía, cuando vos ves que un satélite se mueve alrededor de un planeta
afectado por la gravedad de algo que está ahí pero que todavía no vimos. Así descubren Urano. Es decir, Claro, entonces vos empezás a ver anomalía. cosas que se mueven e interaccionan en este gran ecosistema y aparecen actores y empresas que todavía no están ahí a la vista, pero se empezás a van a venir. relacionar, ¿no? Empezás Se a van a relacionar eso. Por ahí, vamos. Hay otro aspecto también de la soberanía tecnológica que tiene que ver también con la dependencia, como mencionaron acá todos, y que es la soberanía en el ciberespacio. Dice, bueno, ¿cómo puede ser Argentina, digamos, para que si se apaga el ciberespacio, la administración pública, por ejemplo, siga funcionando, la defensa nacional siga funcionando? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque obviamente el ciberespacio es altamente dependiente de la tecnología, de la energía eléctrica también, y de las conexiones internacionales, ¿no? Claro, Rusia, como decía Fernando Corbalán, Rusia tiene y ensayó su propia internet. Y le ensayó de verdad cortando todo. Cortó dos veces, de verdad, 2 veces interrumpió la conexión internacional y aparentemente siguió funcionando. Debe Cortó haber el sido, cable de las toninas. ponele, Ahí claro, va. tal cual. Se aisló. Debe haber sido así, que siguió evidentemente funcionando, si no hubiese podido llevar adelante el conflicto bélico contra Ucrania. ¿Por qué? Suponte que Argentina decide, esperemos que no pase, pero bueno, decide llevar adelante un conflicto armado con el presidente de Brasil, porque esto es personal, ¿viste? Acá, presidente a presidente, el tema. Me da miedo. Presidente a Estado. Sí. Presidente a Estado, sí. Es presidente a Estado, no presidente a presidente. Gracias Brasil por lo de la embajada Lula comunista. Claro. Bueno, decidiésemos llevar adelante un conflicto armado apretando una teclita desde Estados Unidos, nos dejan sin administración pública nacional, por ejemplo, a nosotros. Con lo cual tenés que retroceder con todas tus ambiciones bélicas, ¿no es cierto? A Rusia, digo, debe haber funcionado. Nosotros tenemos que lograr eso. Hay países, la mayoría de los países están buscando esa no dependencia. Es algo muy complejo. Te paso, ya que vamos a los temas políticos, te paso el chivo también, provincia de Buenos Aires. Yo actualmente soy director de seguridad informática de la provincia de Buenos Aires. ¿Actualmente? Actualmente. Bien. Y el gobierno de Kicillof, en el sentido de lo que tiene que ver con la ciberseguridad y con el espacio cibernético, está procurando llevar adelante un proyecto que tiene que ver no con la desconexión, por supuesto, de Internet, porque no estamos, la provincia de Buenos Aires es un pedacito de lo que es Argentina, pero sí no depender de la nube. El conflicto que mencionaba Fernando Corbalán hace un rato, que sucedió la semana pasada, fue en el almacenamiento en la nube en general. También se pudo dar en el almacenamiento propio, si vos tenías tu propio data center, pero pegó mucho en la nube y costó recuperarse porque estaba en la nube, distribuido en miles de servidores. Bueno, ahora el mes que viene se inaugura el data center de la provincia de Buenos Aires, con altas calificaciones de seguridad, con altas calificaciones al estilo del data center de Benavides, de ARSAT, que, bueno, este gobierno pretendió privatizar en un momento, ¿no es cierto? Más la fibra óptica que es de eso quería mencionar. Infraestructura crítica. 35.000 kilómetros de fibra óptica iluminada de ARSAT, eso es soberanía tecnológica. Exactamente, la RFEFO. Y no se puede vender. Igual que INVAP, por ejemplo, INVAP o ARSAT, que son empresas que han fabricado y no han llegado a poner en órbita, mejor dicho, pusieron en órbita los satélites, no con vectores propios, pero hacia ese camino íbamos incluso. Pero eso es soberanía, hay que defenderla, sobre todo en un mundo, y con eso termino mi parte de este ratito, de esta intervención, en un mundo altamente dependiente en materia tecnológica, que como dije antes, por efectos de conflictos bélicos, desastres naturales o como tuvimos pandemia, la dependencia de esa se incrementa mucho más que lo que era antes en un mundo desconectado, ¿cierto? Otro detalle súper importante, perdón que te corte, Fer, no solamente que INVAP, ARSAT, etcétera, INVAP tiene además otro activo importantísimo para la soberanía argentina, que es el RPA, el radar primario argentino, que son radares de las más altas calificaciones a nivel mundial, con los mejores sistemas, o sea, con las mejores calificaciones de detección de objetivos, que no solamente son para la parte civil, como reemplazar el de Ezeiza, el radar de Puerto Madryn, etcétera, sino que además son radares del máximo nivel militar, y que lo más importante, ¿por qué son tan importantes? De nuevo, valga la redundancia, a nivel de soberanía, porque al ser desarrollados por una empresa nacional, las contramedidas, o sea, la forma en que
iluminan o encuentran los objetivos, no pueden ser tan fácilmente interferidas por los sistemas extranjeros. Porque, por ejemplo, si yo te compro un radar militar a Raytheon, a Westinghouse, algunas de las empresas, Alenia, Selenia en Europa, ellos tienen el radar y a su vez la contramedida para interferirlo. Y eso estamos hablando de detectar los aviones que entran a tu espacio aéreo, los que tiran droga, los que se pueden usar para cualquier operación secreta que pase por el sur del país, que estamos, de nuevo, soberanía, estamos en el punto donde llegás a la Antártida, donde pasan todos los vuelos que tienen que ir para la Antártida. Entonces, todo tiene que ver con todo nuevamente y esa parte... Recordá que el desarrollo de radar argentino fue, digamos, el disparador del desarrollo de radar de parte de ENVAP fue la rotura del radar primario de Ezeiza. Ajá. Y 2006, por ahí, el ¿no? bloqueo de la compra de los repuestos, porque se lo tomaba como un componente bélico. Bélico, claro. Un detalle. Entonces eso. la OTAN te bloquea reparar tu propio radar de vuelos comerciales. Y- o sea, y ahí es otro donde detalle. vemos la soberanía tecnológica, ¿no? Y hasta dónde llega. Y te acordás que encontraron en ese momento, con ayuda, si mal no recuerdo, de el gobierno de Lula, habían detectado que los mails, el intercambio de correo electrónico con la firma Westinghouse o con Raytheon, donde estaban direccionando la compra del nuevo radar, y fue cancelada justamente porque se detectó que habían intervenido toda la comunicación entre los ministerios de defensa y lo habían encontrado que estaba direccionado. A ver, en un momento, cuando vos hablabas de la UNASUR allá por 2014, que estábamos en el Ministerio de Defensa, con Oscar también estaba en ese momento en la gestión, la UNASUR hablaba de la red UNASUR de fibra óptica. ¿Por qué? Si yo te mando hoy un correo electrónico a Lima o a Perú, Colombia, cualquiera que esté sobre el Pacífico, ese correo electrónico sale por las Toninas, entra por Miami, cruza Estados Unidos, sale por la costa oeste y baja por el Pacífico y entra a Perú o a Colombia, lo que sea. En ese paso internacional por Estados Unidos hay un tema jurisdiccional, Claro. donde además le das el acceso físico a la NSA o a la agencia del alfabeto que quieras, a poder escuchar o a poder tracear eso, inclusive hasta judicialmente tendría posibilidad un juez de Estados Unidos a acceder a esa comunicación, y ahí es donde entran en juego los niveles de cifrado, de encriptación y todo eso. Por eso la dependencia que tenemos del tipo de conexiones. Hoy ya tenemos la red Capricornio, que viene de San Pablo, y ya están más o menos los países vinculados. Entran a Argentina desde Misiones, sigue para Bolivia, Paraguay, y de ahí baja a Chile. Pero Un cable similar, pero terrestre, claro, Brasil-Argentina. es una fibra óptica terrestre que viene bajando desde San Pablo, entra por Misiones, baja a Chaco y baja hacia el sur, después cruza por Paraguay, Bolivia y a Chile. Pero es un poco lo que en aquel momento vimos como la debilidad del sistema en cuanto a las comunicaciones gubernamentales. Estamos hablando de comunicación comercial o militar, iba por ahí. Guille. Complementando lo que dicen los colegas, otro de los aspectos de la soberanía tecnológica tiene que ver con el hardware que usamos. O sea, los teléfonos que compramos, los servidores que compramos, están todos fabricados por potencias mundiales, no por nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que el teléfono tiene las funciones que uno encuentra en el manual? ¿Cómo sabemos que el servidor solo ejecuta instrucciones que son las documentadas? No lo sabemos. Nos ponemos en manos de potencias extranjeras. Fíjate, la semana, hace un mes más o menos, Google activó en el ecosistema Android una función de búsqueda por robo. ¿Cómo funciona? Aun cuando apague el teléfono, Eso, ¿cómo funciona? fue justamente por lo que dice él, ¿Cómo por no ese tipo de funciona? funciones ocultas, ¿no? Vos antes le apagabas y decías está apagado. O le ponías el avión y también claro, bueno. en la línea de tiempo del Claro, mapa le ponías no el aparecía. avión y vos veías que, digamos, a vos te hacía creer que estaba en modo avión. No digas esa Digamos, son todas cosas que no están del todo demostradas. O cuando vos hablas y decís, che, me quiero comprar, no sé, un generador eléctrico por los cortes de luz y la EPE y qué sé yo, a los 10 minutos te empiezan a aparecer publicidad de Generador 10 kilowatts Claro, a cada entonces, 1 kilómetro. Esa oscuridad que tenemos sobre la tecnología proveniente de otros lugares es un problema, es un gran agujero de seguridad. Google activó esa función de que por más que yo apague el teléfono durante 6-7 horas, sigue con una reserva de batería
y es traceable y se lo puede buscar para encontrar y recuperarlo. Te doy una buena noticia, Fer. No funciona. Bueno, pero... ¿No funciona o no funciona bien? No, por ahora no está funcionando. Lo vengo Bueno, pero probando el problema está en ahora que nada. vos antes te asegurabas que le sacabas la batería, sacabas la tapita, sacabas la batería y listo. Con los teléfonos sellados, ese sacar la batería para asegurarse que ya no tiene carga y no Olvídate, funciona, claro. no podés hacerlo. Lo tiramos al agua. Y como decía él, la función está... Son acuáticos ahora, Fernando. Las funciones ocultas, las funciones ocultas en los sistemas operativos o en el mismo hardware son un problema de seguridad por esa dependencia tecnológica. Y así como está esa función oculta, pueden ser utilizadas por terceros países para inteligencia contra nosotros o empresas de esos países para inteligencia contra la gente, utilizando los celulares como herramienta. Hay varias herramientas que se venden a gobiernos de hace muchos años. Amigos que estaban en el Ministerio de Seguridad, venían cada tanto tiempo los proveedores a ofrecerte sus servicios. Valijitas. Exactamente, pero no valijas de plata, valijas de equipamiento tecnológico que te decían, esto mira, con esto se puede abrir tanta cantidad de celulares. Ah, bueno, cuando viene una causa judicial. No, abrirlos en cualquier momento del día. O sea, con orden, sin orden, a gusto y piacere de la persona. Y como se pudo ver que se lo hackearon, por así decirlo, se lo abrieron ilegalmente hasta el presidente de España. Hay una causa todavía abierta por el espionaje al presidente Sánchez. Bueno, no te sorprendas que en cualquier momento aparezca una resolución tipificando o autorizando el allanamiento remoto. Allanamiento remoto. Sí, hoy por hoy, digamos, hoy por hoy, para yo peritarte un teléfono y obtener tus datos de tu teléfono, te tengo que secuestrar el aparato con una orden judicial. Eso, vía judicial, hasta hoy es vía judicial. Peritarlo, una pericia forense y una extracción forense y sacar los datos y ver qué tenías. Y si todo nuestro sistema formal quiere que falle, falla. Como por ejemplo ha sucedido con el intento de magnicidio. Con el intento, exactamente. Pero con la figura del allanamiento remoto, sin que vos sepas, te van a inyectar un software en tu teléfono y van a poder acceder en tiempo real a lo que hablas, a lo que escribís y a lo que tenés almacenado. Que si bien existe ya, hoy sería ilegal, podría darse sin porque, justicia. Digamos, hoy sería ilegal porque por esta figura del fruto del árbol envenenado, ¿no? Lo que existe hoy es la interceptar comunicaciones. Eso vos con un juez podés interceptar comunicaciones, eso está legalmente autorizado. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos con el que interceptaban las comunicaciones de la hermana del presidente fue una orden de un juez, creo que en el Chaco, que decidió que había un riesgo de narcotráfico y mandó a interceptar tales cosas. Y justamente entre ellos probablemente por un error de tipeo, estaba el de la hermana del presidente. No, por favor. Pero esta cuestión quiere decir que ese es un primer nivel que está hoy funcionando y está autorizado. El nuevo nivel, la nueva alternativa es directamente autorizar a entrar en tu teléfono, es decir, con todo lo que eso significa, ver tus fotos, ver tus conversaciones, no solamente audio en tiempo real, imagen en tiempo real. O sea, abrirte el teléfono como un micrófono, escuchar lo que estás hablando, ni siquiera en momentos de una comunicación telefónica. O sea, audio ambiental, cámara ambiental, un total abuso respecto a los derechos y a la privacidad. Como esa figura en cualquier momento, digamos, viendo cómo vienen estas resoluciones, va a aparecer en cualquier momento. Ahí, en eso, Fer, está en realidad el allanamiento remoto jugando con la interpretación, por eso, jugando con la interpretación de la captura en tiempo real de la escucha. Ya lo han implementado, obviamente la primera que ya lo viene haciendo hace rato con varias causas judiciales, algunas de las cuales yo estoy como perito y obviamente por cuestiones de confidencialidad no se pueden decir, pero ya lo están habilitando y el gran problema que tienen, una de esas obviamente es Cava, ya lo saben de memoria quién podía estar. Pero, y en la época de Bullrich, también Buenos Aires, Nación, hasta 2019 lo estaba haciendo. Habían hecho como una comunicación interna reglamentando, por así decirlo, su uso. La forma era, una vez con la orden judicial, te troyanizaban el teléfono, por ejemplo, con un SMS o algo donde vos ejecutabas el software donde entraban a tu aparato. O si tu equipo tenía una vulnerabilidad conocida, te lo instalaban sin ni siquiera que vos le des el OK. Y de ahí con la orden judicial y el abogado solamente la fiscalía, ahí está la cuestión que se pone siempre en duda.
yo no tengo derecho a la defensa, porque mi abogado defensor, si es que lo tengo, Claro. no está presente, no se está analizando todo el proceso, o si está, digamos, atado a un debido proceso, que ese es el gran agujero legal que queda. ¿Dónde está mi derecho a la defensa? Y justamente, bueno, Sí, y se después utilizó. ¿dónde almacenan eso, no? ¿Cómo lo almacenan? ¿Y ¿Dónde lo cómo lo almacenan? ¿Y para almacenan? qué Es lo lo que usan? hablábamos más temprano. Estas resoluciones hablan de recolección de datos para futuro procesamiento, perfilamiento, análisis predictivo, entrenar una IA. Y a ver, hasta la semana pasada entraron al RENAPER, al PAMI, digamos, y no hay un solo sistema gubernamental que no haya sido hackeado y se hayan extraído los datos. Todo este data lake que tenemos, todo ese volumen de datos que van a recolectar, ¿cómo lo van a cuidar de accesos externos no autorizados? Una defensa... O de abuso de permisos y de roles. Una defensa del Estado Nacional. El RENAPER seguramente fue un insider, fue extracción de información de alguien que estaba ahí, alguien que tenía credenciales de acceso, ¿no? Y que Sí, bueno, pero lo hackearon desde afuera. No estamos que fue un tan- hackeo de abuso de perímetro. Pero estamos hablando de una extracción de información Sí. por fuera de los protocolos, insider, con abuso de eso permisos. Bueno, ¿Qué les pasa a todo el mundo? Estados Está Unidos, bien. te recuerdo... sí, bueno, tenés a todos los le pasa informantes de permanentemente. Wikileaks O y sea, a Estados Unidos, Assange. que invierte dinero mucho más que nosotros, es permanentemente con éxito hackeado. No Le hay roban sistema, información. no hay Claro, sistema que no más sea tenga- vulnerable, claro. Por más que tenga los niveles de inversión Sí, y de avances sí. tecnológicos y Tal de cual. ciencia. Casi siempre dependés del Poder ser permiso del tipo pasible. que lo maneja. No hay- Y de la integridad del tipo que lo maneja. Ah, perdón. No, yo lo que quería agregar es, Y vamos a mensajes. relacionado con lo que decía Fernando, estos sistemas de ciberpatrullaje se nutren de servicios de inteligencia artificial. Esos servicios de inteligencia artificial son operados por empresas que están en el extranjero, no están localmente aquí. ¿Tá? Y esos sistemas ingestan datos de todo lo que pueden. Tiene una voracidad inconmensurable. Eso quiere decir que si vos sos un ciudadano ejemplar, ¿sí? Aún así ingestan datos tuyos, por si después lo necesitan más adelante. Y todos esos datos se ingestan, se procesan, se computan en el exterior. ¿Estás diciendo ingestan o injertan? No, o sea, se Toman. absorben. Se absorben, bien. se No, porque si capturan. decías injertar, me da la sensación de que están NSA. metiendo datos No, NSA. También, mentirosos. eso es... Bien, bien, bien. eso se puede hacer, sí, sí. recolecta Hay datos. recolección de datos permanente. Eso está Permanente, diciendo. Ahí va. permanente, Bien, bien. y yo no conozco a nadie que tire a la basura una base de datos. O sea, Ahí la va, ahí te caché bien. reglamentación de la resolución de la ministra Bullrich habla de que los datos, una vez usados, se tienen que descartar. Ponele que los descarte el oficial de justicia o el policía acá que sigue, vamos a suponer que todos siguen el marco jurídico adecuado, ¿sí? ¿Quién te asegura que lo descarten en los países que operan esos motores de inteligencia artificial? Claro. Nadie. Guillermo, ¿y por qué acá vos decís que no se procesa información? No se ingesta información de inteligencia artificial. No digo Pregunto, que no digo que solo, o sea, yo lo que digo es que Que coincido con vos, pero ¿por qué? los Es grandes una pregunta capciosa la mía. los grandes Mm. motores de inteligencia artificial, los que te ofrece Azure, ChatGPT, los distintos, están operados en servidores que no están en nuestro territorio nacional Tal y cual. mucho menos controlados por, digamos, por nacional. legislación nuestra y que estén atados a leyes que son nuestras, digamos. Entonces, eso es propenso a abuso por donde lo mires. Claro. Y una vez que suponete que nos entreguen el paquetito de datos procesado para que Bullrich y su gente pueda preventivamente perfilar, ¿no? Una vez que hace eso, no lo van a descartar. Nadie descarta datos en este mundo, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Tal cual. Ninguna Así que- empresa descarta datos. Yo te preguntaba eso por el tema de la propuesta que le hizo el presidente Milei a Mark Zuckerberg y a otros grandes jugadores del mercado de instalar Bueno, su O sea, data le center. gente- le quiero contar a los oyentes, se miran y entre ellos se entienden. Al menos yo quedo afuera de muchas de estas cuestiones. Lo seguimos escuchando. a la gente le asusta que Caputo lleve el oro a Londres. A mí me asusta más eso. Claro, a mí acá me lo asusta que, más. lo que ¿Cuál- se de pretende, qué acuerdo están legislación hablando? posible. lo que estamos hablando es que el presidente Milei le ofreció a estos grandes jugadores de Mark Zuckerberg y los demás que procesan Samal, el datos peor de todo, de ahí. inteligencia artificial, les ofreció instalarse en nuestro país quitándoles las regulaciones de encima. Ahí está el punto. Europa, por ejemplo, tiene regulaciones muy importantes respecto
a la ingesta de información, sobre todo información personal y sensible, datos personalísimos de las personas, ¿no? Estados Unidos, si bien es federal, entonces las regulaciones son por estados. Europa es muy fuerte y acá le estamos ofreciendo un paraíso normativo respecto a la inteligencia artificial a estos grandes jugadores del mercado, ¿no? Agrego un detalle con respecto a lo que vos tiraste, Oscar. En Europa hay un caso bastante importante que es el de España, que ya fue sancionada 2 veces por la normativa de inteligencia artificial en infraestructuras críticas, porque por ejemplo su primer sistema que usaba totalmente inteligencia artificial para tomar decisiones era el sistema del seguro social, sistema de asistencia social. ¿A quién le van a dar asistencia o no de los ciudadanos en base a toda la información que recababa? La normativa europea dice que en esos sistemas críticos se le debe dar a la autoridad regulatoria el código fuente de cómo está entrenada o cómo llegan las decisiones esa plataforma. El gobierno español no entregó a la Comisión Reguladora Europea esa información las 3 veces que se lo pidió, por lo tanto fue sancionada y ahora viene hay otro sistema más también que va a ser sancionado nuevamente en España por este tema. O sea, no es un dato menor. ¿Alguna consideración o compartimos mensajes de los oyentes? Te Hay tiro montones una y montones más. de mensajes, vamos. Complementando lo que decía Guillermo, que nadie tira una base de datos ni borra un dato. Recordemos el proyecto 5 ojos de la NSA. El proyecto 5 ojos tiene 5 bases en el mundo. Lo buscaba recién para decirte exactamente los países: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, donde hay bases norteamericanas. Ellos son dependencias todas del con imperio. Antenas que hacen inteligencia de señales y graban todo, absolutamente todo. Lo que Eso se graba y se almacena. Aprovechemos para mandar un saludo. Bueno, así hablaba y cerraba mis llamadas cuando estábamos en el MINDEF. Saludos a los muchachos de la KGB, saludos, porque estábamos, ¿viste? Y esta gente almacena absolutamente todo. ¿Por qué? Estamos ante el inicio de la era cuántica, donde los cifrados y el encriptado, para que la gente entienda mejor, la forma en la que encriptamos esos datos, lo hacemos con la tecnología y los algoritmos actuales, que van a ser absolutamente débiles ante la computación cuántica. Entonces, lo que hoy nos parece un secreto cifrado con la mejor tecnología, va a resistir 3 segundos al impacto de la computación cuántica cuando quieran descifrarlo. Por eso la NSA almacena y almacena y almacena, porque en algún momento lo va a poder descifrar y en algún momento lo va a necesitar y lo va a tener ahí. Raúl, ¿querés decir algo? Vamos a mensajes. ¿Querés que escuchemos mensajes? Lo que mensajes. vos decidas. Escuchemos mensajes. Vamos con mensaje 153886677. Alta tertulia, dirían los adolescentes en este momento. El bardo en la cabeza que tenemos quienes somos legos de toda esta materia, no te puedo explicar. Algunos, como inclusive muchos oyentes están manifestando, eso es un tema súper interesante, súper grosso, y está buenísimo lo que están planteando todos los tertulianos en esta tertulia, en este programa. Gracias por escuchar, gracias por la paciencia, que es lo que tenemos que tener quienes no conocemos de esta materia, y por supuesto que escuchar y alfabetizarnos y preguntar absolutamente todo. Del 9328 llega nuestro mensajero, muy buena tertulia, quería preguntarle si saben a partir de cuántos metros el celular te capta lo que hablas en relación a esto que dicen de que hablas de algo y después te aparecen publicidades en relación a esto. Lo del audio es alguna cuestión increíble, parecía en un momento que no podía pasar, pero desde el momento que empiezan a aparecer las publicidades, sin lugar a duda que coincidimos o nos dimos cuenta que realmente hay algún tipo de micrófono abierto. Y no es conspiración, ni siquiera un capítulo psiquiátrico de quien le pasa, es real. 153886677 del 1420. Los que intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner seguramente se comunicaron y planearon parte del crimen por WhatsApp. ¿Dónde estaba la ciberseguridad? Si realmente funciona bien, eso quiere decir que hay gente muy pesada en el complot. ¿Por qué hay tanto porno infantil en Telegram, WhatsApp e Instagram? Te sumo Twitter. ¿No se usa para combatir estos enfermos? Si trabajan bien, tal vez Logan seguiría con su familia. Todo bien, no se espían, pero siguen publicándose videos de violación a niñas, niños y nadie hace absolutamente nada.
Vamos leyendo los mensajes que están llegando, son muchísimos, del 0399. No hay que pensar tan complejo, Google te escucha todo el tiempo, sino cómo corno sabe que dijiste ok Google, dice acá el oyente, y ese es mi nivel de alfabetización tecnológica. Che, Siri. claro, che, lo del oro al exterior es como que te vacíen la heladera, dice acá el 4108. Había mandado otro mensaje, buen viernes, buen mediodía, chapó, la noticia que está dando el experto que trabaja en provincia de Buenos Aires. En las viejas películas de espías le sacaban la batería del celular, la tiraban a un lado del puente y el aparato del otro lado. Nos cuentan acá en referencia a lo que decíamos, que hoy están teniendo autosuficiencia energética del 97-85, pero esto que parece después es porque escribí la palabra del celular, no por lo que escucha. Lo que plantea es que podría llegar a ser no por lo que se escucha, sino por lo que se escribe. Nos escribe la profe Di Capua, una de las mejores tertulias, felicitaciones, beso y abrazo enorme a todas y todos nuestros profesores, que esta fue la semana del docente universitario. A mí me aterrorizan las dos cosas, que se lleven el oro y no pase nada, y que nuestra privacidad informática esté en manos de Estados Unidos. Y fíjate la cantidad de países que recién acaban de nombrar que están monitoreando todo el tiempo y pertenecen al mismo imperio. Hola, Diego, buen mediodía, muy importante todo lo que están contando sobre el avasallamiento de nuestros derechos. Por favor, dejen esta tertulia para poder bajarla y compartir. Abrazo, muchas gracias, nos dice la amiga Norita del 7253. Para pasivar un celu hay que embolsar. Esto es buenísimo. Para pasivar un celu, no sé qué estás diciendo de pasivar, ¿no? Hacerlo pasivo. Yo termino de leer y ustedes expliquen algo, porque la técnica es ridícula directamente. Para pasivar un celu, que no sé qué significa pasivar un celu, hay que embolsarlo en un paquete de yerba y ponen la marca Rosamonte vacío. Jaula de Faraday, dice. ¿De qué están hablando? Ustedes son los ingenieros. Habría que analizar si el recubrimiento de aluminio, de metal, de ese, realmente de ese paquete, el claro. paquete es Mejor que tan lo metan en la así. lata de la hierba. Claro. Para Pero eso vayamos a la caja, a la lata de teoría las está masitas. correcta, La sí. lata de las masitas por ahí tiene un poco más de... Y tiene que ser o adentro del microondas y prenderlo, ¿no? Ya hay un par de pasos más. Y En ahí hay Windows, que No, decirle que pruebe. el microondas está bueno también, obviamente no lo prendás porque vas Ay, a quemar el me hiciste teléfono. la broma, te loco. quedás Pero, sin teléfono. Digamos, el microondas es una pequeña jaula de Faraday porque evita que las ondas electromagnéticas que están ahí adentro salgan del aparato. Ahí va. Entonces, siempre que esté puesto a tierra. Es una buena jaula de Faraday casera, digamos. Todos los que están escuchando estos últimos 3 minutos no prueben nada. Sí. Les pido por favor no prueben, no, ni lo no, metan no, adentro no, del coso no, de se le yerba. olvida y prenden el microondas. Sí, pero no. tampoco el micro. Tampoco lo básicamente- tienen al inodoro ni a la pileta por la duda que no sea acuático. No prueben nada porque te va a salir mal, como nos sale mal todo, y va a tener que terminar comprando un celular de 500 lucas. El término jaula de Faraday hace referencia a la envoltura metálica sobre un dispositivo que hace que las ondas electromagnéticas ni salgan ni ingresen porque se descargan a tierra e interfieren con el Por eso a veces no se desplazamiento puede de esas hablar ondas. dentro de un ascensor, por ejemplo. Ahí va, bien. O en galpones, cuando estás también en alguna estructura que es toda metálica, por ejemplo, en un recital, una fiesta, algo donde el techo también es completamente metálico y te baja muchísimo la señal con respecto a un lugar donde no tenés ese tipo de equipamiento. De hecho, digamos, para evitar que un teléfono funcione en una reunión de alto nivel, vienen unos sobres especiales metálicos donde pones el teléfono adentro, lo cerrás y ese equipo no va a transmitir La nada. campana del silencio. Ahí va. Eh, Campana del silencio. Bueno, pero eso es para la cuestión de que no grabe y Sí, qué sé yo. la ¿no? Pero 86. para que no transmita, se lo pone en un envoltorio metálico. De hecho, a ver, En las asimilar pericias forenses las te viene tarjetas, con eso. Fer, las tarjetas nuevas que son sin contacto, Sí. se guardan en una billetera metálica para que no te las accedan con un postnet inalámbrico. A 1 o Digamos, 2 es metros. una forma. Exacto. Justamente es el mismo principio, ¿no? Que un dispositivo esté blindado metálicamente para que no los puedas acceder o conectar. Gracias, profe, por la explicación. Ahora sí entendimos de qué hablan cuando hablan de este personaje Faraday. Del 1979, en Windows 10, cuando uno busca dentro de las opciones que tiene, se descubre que Windows no se apaga porque te muestra tiempo de encendido y para resetear ese conteo hay que obligar a la consola a que lo haga. Nos dicen acá, bravo, buen mediodía, ¿cómo haces para mantener la soberanía si basta que uno se venda? ¿Sirve el papel de aluminio para cocinar, para hacer la jaula de Faraday? Pregunta acá la amiga del 6034.
y hay montones de mensajes. Hola, buen mediodía, queda grabada esta tertulia. Si alguien quisiera estudiar una carrera, ahí vienen para los profes de la UNR. Si alguien quisiera estudiar una carrera, una formación vinculada a todos estos temas, ¿hay algo disponible para nuestros estudiantes? Pregunta del 9954 al 153-886677. Muy necesaria esta tertulia. Y qué capos y capas los marro, dice acá el 9481. Y le pregunto a Guillermo, ¿sos algo de Milena? Porque Milena ha sido tertuliana nuestra. Mirá vos, mi hermana, sí. Ahí va, mirá, somos 5 y estamos desperdigados por todos lados. ¿Y cada uno tiene, coinciden en expertise o cada en uno nada, el suyo? Absolutamente en nada. En nada, los 5 carreras diferentes. Sí. Bien ahí, crack los marros, los abrazamos. Van a seguir siendo invitados a tertulias. Le mando un beso y abrazo a Mile, que es con quien tenemos contacto permanente, es profe de nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas. Yo estaba tranquilo y de repente tengo que salir corriendo a comprar una billetera de aluminio. Dice Dante el 8199. No hace falta la bolsa de plomo, hay muchos piratas necesitando ocultar cosas, dicen acá del 4108. Y siguen llegando otros, vamos a compartir alguno más y vamos con las respuestas generales. Los mensajes de Melconian no eran peleitas con su esposa, eran de acoso sexual y laboral contra una empleada. Hay dos palabritas que están ausentes en la charla: mafia y fascismo, nos dicen del 1445. El profe Raúl lo que intentó plantear es que era una cuestión personalísima y que se estaban metiendo en busca de esa cuestión personalísima para poder desplazarlo de una situación política, y creo que quedó clarísimo lo que dijo el profe Cantor. 153886677. Acá hay uno que está como súper enojadísimo y le decimos: tenga tranquilidad, paz, escuche la radio. Elegimos siempre a los mejores entrevistados, entrevistadas, entrevistades, y lo único que tenés que hacer es sintonizar, escuchar y luego reflexionar. Chicas y chicos, buen mediodía, qué pena, ya no sorprende nada. Nuevamente tirando la pelota afuera, poniendo el debate en el lugar técnico y no en el lugar político. Además, hablan de cuestiones políticas. Ojalá otro tema como la causa de perfilamientos de Saín y compañía preguntan en qué situación está. Les tiro un solo nombre: Fernando Fontana Rosa, exdirector de informática del Ministerio de la Provincia. Desarrolló en gran parte el software del gran salto informático de la provincia de Santa Fe y no lo compró. Lo que falta en el Estado es falta de ganas de laburar, se pregunta. El estrés los pusieron porque venían del ámbito privado, que, bueno, ya hace consideraciones del 2017. Me parece que son malintencionadas, más de algunas de las consideraciones que estás teniendo. Las primeras preguntas son interesantes. Nos recomiendan algunas notas y siguen llegando mensajes. ¿Quién arranca con la respuesta a los oyentes sobre el vagón de preguntas y consideraciones que hay? Fer, vamos. Yo, si querés, te tiro sobre la parte de MASI, de material de abuso sexual infantil. O sea, primero, hablemos correctamente. No se puede hablar nunca de pornografía infantil porque la pornografía implica consentimiento muchas veces y ante un abuso no puede haber nunca consentimiento. Así que eso, por las dudas, para lo que alguien lo diga, es MASI o material de abuso sexual infantil. ¿Por qué había tanto en Telegram, etcétera? A ver, la mayoría de esas redes, primero, están relativamente cifradas, y si no te están agarrando como Minority Report anteriormente, es porque justamente no te están espiando masivamente a esa app. Pero yo, para los que intenten hacerlo, prueben de compartir material y esperar a ver cuándo llega el orden de allanamiento, porque me ha tocado ser perito en diversas causas y te aseguro que te caen en muy poco tiempo. El material de abuso sexual infantil pasa primero siempre por una organización en Estados Unidos que se llama NSMEC, National Center for Missed and Exploited Children, que cataloga toda la información de abuso sexual, le pone un código único y repetible, un hash, por así decirlo, y cuando ven que eso está traficando por la red, inmediatamente saltan las alertas y empieza a loguear las direcciones por las cuales está circulando. O las cuentas de Telegram. O sea, tienen la capacidad de entrar, y ellos lo que hacen es avisan a la jurisdicción de los países donde está esa red, y bueno, ahí entra en el ámbito judicial, que ya sabemos que muchas veces no va a la velocidad que uno quiere. El sistema judicial es muy lento, tiene poco personal, poca tecnología, y bueno, se va a la velocidad que se puede. Pero
intenten de probar de mover material de abuso sexual y fíjense que en algún momento el allanamiento te llega, pues se queda logueado por ahí. No les diga que intenten porque van a terminar con una por causa eso, federal, no, pero bueno. Practiquen. Practiquen, sí, que intenten. No haga esto en su casa. Me tiene que refiero a decir. sarcásticamente. Y otro tema que es importante antes de pasarlo a Fer, acá en Argentina desde hace unos añitos se modificó el Código Penal y la simple tenencia de material de abuso sexual infantil se considera delito. Que eso fue un cambio de normativa muy resistido desde lo normativo porque puede ser utilizado con fines non santos. Y voy a esto. Yo tengo por ejemplo, un target político, un target judicial, un target legislativo, una persona... Claro, cuando habla de target es una persona importante de uno de esos ámbitos. Que quiero que tenga un perjuicio. Logro crear, por ejemplo, un grupo anónimo de Telegram, tomo todos los recaudos para que no me encuentren a mí como autor, y le envío a esa persona, lo agrego en un grupo, ahora es un poco más difícil porque no se agrega automáticamente, pero lo agregaba a un grupo X. No, si no tenés configurado el teléfono para evitar que te agreguen, te pueden agregar a un grupo. Y le envío una imagen con contenido de abuso sexual infantil. Ahí va. Eso queda logueado, capaz que en poco tiempo, o le derivás el aviso al, digamos, NSMEC, queda logueado, llega eventualmente después de un tiempo al orden judicial, y si vos no formateaste el teléfono o no cambiaste, por ejemplo, borraste todo el contenido, cuando te allanen y cuando te lo miren, va a estar el contenido de abuso sexual infantil y vos, aunque no lo hayas abierto nunca, no lo hayas visto, no lo hayas compartido, estás, digamos, incumpliendo el Código Penal argentino. Tenés un material de abuso sexual infantil adentro de tu aparato. Entonces hay que tener muchísimo cuidado por la utilización incorrecta de esa tipificación delictiva. ¿Alguna respuesta general a los oyentes? Si no, ya perfilamos el cierre de esta edición del Noticiero Central. Le pido a todos los tertulianos que vayan preparando un minuto de reflexión final para antes de escuchar a todos los tertulianos. Comparto este tuit que publicó Martín Becerra: patrullar las redes sociales, sitios y aplicaciones de internet, analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales. Estas son, textuales, funciones de la unidad de inteligencia artificial creada por el gobierno de Javier Milei. Aracalacana, @Aracalacana, es el tuit, o mejor dicho, la cuenta de X del profesor Martín Becerra, y de hecho ahí publica el boletín oficial de ese día, de esta semana. El Ministerio de Seguridad de la provincia, Patricia Bullrich, también tendrá que utilizar datos históricos de crímenes para predecir futuros delitos. Esto está citado textualmente del boletín oficial, no tiene errores de ortografía en este caso, algo que en las explicaciones del uso de inteligencia artificial ha fallado y que, por tanto, hay que evitar. El órgano gubernamental creado para patrullar redes sociales, aplicaciones y sitios de internet del Ministerio de Seguridad se llama Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada en la Seguridad y contradice a varios artículos de la Constitución Nacional. Martín Becerra también agrega en sus redes sociales que el gobierno de Milei y de Bullrich es antiliberal, decreta nuevas regulaciones, refuerza las funciones represivas estatales, aumenta la opacidad de los fondos públicos y elimina normas que buscan proteger a los más vulnerables. En la publicación también cita algunos pasajes del boletín oficial y les recomendamos seguir al profe Martín Becerra en sus redes sociales, básicamente porque vive en Buenos Aires, si no podríamos escucharlo con más participación en los medios rosarinos, pero que es interesante sobre todo lo que escuchamos en esta maravillosa tertulia. Vamos escuchando ahora a cada uno de los tertulianos que estuvimos, en el caso nuestro, escuchando con mucha atención, alfabetizándonos, generando 548.000 preguntas más, así que se impone una nueva tertulia y también mucha paciencia para seguir entendiendo estas cosas que evidentemente tenemos que imprimirle. Por un lado, un poco de decepción, porque entendí que está todo dado, que está todo hecho y que no podemos jugar mucho los que estamos, las mayorías, quienes somos usuarios nada más. Pero lo importante es saber de qué manera se utilizan estas herramientas. ¿Quién arranca el cierre con esa...? Bueno, si querés cierro yo, te Vamos. tiro la última que por ahí sirve de disparador para el resto. Como bien decías, esta unidad especial de inteligencia artificial va a basar sus acciones, según lo escrito en la resolución, en inteligencia artificial. De las 8 o 10 actividades que enuncia, ninguna usa inteligencia artificial como tecnología base para usarla. Usan estadística, usan deep learning,
usan análisis de imágenes, usan clasificación de datos, pero no inteligencia artificial en sí misma, como es un modelo de lenguaje, un LLM, con entrenamiento, ¿no? Así que se ve que pusieron inteligencia artificial porque garpa y permite acceder a presupuestos más jugosos. Pero básicamente, de hecho, después de leerlas, se las tira una inteligencia artificial y dije, decime qué leyes y qué directivas se está violando esto, o con qué colisiona, y rápidamente me dijo que esa unidad de inteligencia artificial violaba un montón de leyes y de derechos, o sea que ni siquiera lo pasaron por una IA para ver si lo que escribieron estaba bien o estaba mal. Sí nos ponen en una posición desventajosa al ciudadano de a pie, y ante una situación de desventaja a posibles abusos que no están escritos en la letra chica de esta resolución, ¿no? Estamos escuchando a Fernando Corbalán. Vamos para Raúl. Reflexión de cierre. Bueno, yo quería reiterar de que tratar de achicar un poco el pánico. Esto sucede, no lo vamos a parar. Lo que hay que hacer es tomar actitudes vinculadas con eso. No tiene sentido meter el teléfono en la heladera. Lo que tiene sentido es saber cómo maneja uno esas cosas. Respecto de las regulaciones, por más que me parezcan importantes, siempre el derecho va muy atrás de los hechos. Esto sucede en general con el derecho. Y por otro lado, estamos hablando con gente que puede escribir lo que quiere, inclusive puede escribir, podría haberlo escrito mejor, pero en la que sinceramente no confío sobre lo que va a hacer. Entonces, lo que hay que hacer, lo que tenemos que pensar, digamos, primero tratar de transmitir un toque de optimismo, porque si no, esto verdaderamente estamos absolutamente entregados. Si le quieren, le agrego al fenómeno de la regulación de la inteligencia artificial que hay, es que ya estamos a un punto de que en realidad no sabemos ya lo que hace la inteligencia artificial. No es que no sabemos nosotros, porque no tenemos el conocimiento suficiente, no saben los que están trabajando con inteligencia artificial, y estamos muy cerca, muy cerca de que la inteligencia artificial tome su propia autonomía, y entonces todo este tipo de regulaciones y mecanismos vuelve a caer nuevamente en el problema número uno, o sea, ¿quién maneja esto? De Raúl Cantor a Oscar Nis. Bueno, Raúl decía que achicar el pánico, pero con lo último que dijiste, lo agrandaste. Está el fueguito ahí, la nafta. Claro. Mucho no vas a tranquilizar, claro. Pero, no, sí, yo creo que hay que tomar el tema de la ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia, como hay que tomarlo como política de Estado. El Estado necesita intervenir en este ámbito del ciberespacio. Hay países que lo hacen con mucho mayor injerencia, como China, un poco menos Rusia, Corea del Norte también. Y acá la verdad que esto es muy incipiente, digamos, la normativa esta y la injerencia que pretende tener el Estado, desprolija. No sabemos para qué lado va a ir, una especie de gran hermano, digamos, de la realidad. Y bueno, yo creo que hay que tomar esto como una política de Estado. Hay países que lo intentan hacer así, intentan no ser tan dependientes del ciberespacio como decíamos antes, para que todo siga funcionando, para que la administración pública siga funcionando. Y bueno, creo que hay que trabajar en ese sentido. Los que tienen la responsabilidad deberían hacerlo en ese sentido, con prolijidad, prudencia y con normas claras y auditables. De Oscar Nis a Fernando Villares. Coincido totalmente con lo que dijo Oscar. En realidad en esto hay que profesionalizar la cuestión normativa. El Estado sí necesita regulaciones claras, necesita regulaciones y transparencia, necesita poder ser auditado. O sea, no hay que decir no a el patrullaje, por así decirlo, o no al uso de inteligencia artificial en el Estado, pero sí con reglas claras, concisas, auditables, y lo más importante es que con un presupuesto adecuado al objetivo, que no es un objetivo que por uno hacer un papelito, obviamente un copy-paste pasado por por Gemini o por ChatGPT, que son algunas de las que hay dando vuelta, entonces te diga listo, ya está el papel, ya está todo hecho. No, eso es un simple papel, una normativa, una regulación, un decreto, y no deja de ser eso, un simple papel. Hay que ir del dicho al hecho, y eso requiere
años de desarrollo, años de investigación, años de formación de personal y obviamente personal que lo tenés que mantener en el Estado con sueldos acordes porque son categorías de conocimientos sumamente difíciles de conseguir, muy costosas y que además los tenés que seleccionar con un perfil que si van a estar en seguridad nacional tienen que ser seleccionados con un perfil de base casi militar. O sea, tienen que pasar un riguroso test psicológico de aptitudes que no cualquiera lo hace. Lo que antes, por ejemplo, era la Escuela de Inteligencia de la Nación. Entonces, no es tan fácil. No es para preocuparse hoy que pusieron la CIDE, el papelito, todo esto, porque hasta que lo creen y hasta que tengan el personal y el software adecuado van a pasar también bastante tiempo. Como para cerrarlo, hoy ese papelito es puro humo. El problema es lo que quieran hacer con ese humo cuando se disipe. De Fernando Villares a Guillermo Marro. Yo no sé si es tanto humo. Cava hace ciberpatrullaje hace 6 años por lo menos. Sí, no, me refiero a humo en Nación. Sí, en Cava hace rato y tengo varios casos. Sí, y ha hecho reconocimiento facial. Digamos, tumbado el reconocimiento con una gran cantidad de falsos positivos, gente demorada, maltratada sin causa. O sea, es muy importante que sinceremos esto. A mí no me parece negativo que el Estado Nacional pronuncie una regulación, pero el tema es que la regulación tiene que estar bien hechita, no el papelón ese que hicieron, no disculpen la vehemencia. Tiene que haber organismos de control. Coincido con Fernando que hay que jerarquizar la función del Estado para poder tener injerencia alguna sobre nuestro devenir de manera autónoma o pseudo autónoma, porque el no hacerlo es muy peligroso. Entonces las políticas de reducción del Estado en este tipo de cosas son un suicidio, son realmente un suicidio tecnológico y un suicidio a nivel sociedad, porque nos va a dejar afuera de todo. Y si no, miren la película esta de Netflix que se llama Deja el mundo detrás, que eso ejemplifica lo que puede hacer un Estado dominante apagando un país. O sea, básicamente apagando toda su infraestructura. Entonces, me parece que hay que tomar conciencia de eso, los legisladores tendrán que actuar y el poder político tiene que hacerse cargo de defender nuestros intereses como ciudadanos. Muchas gracias absolutamente a todos. Y cierra Cantor con una quería postilla. hacer un pequeño comentario porque entre los comentarios que había allí había alguien que estaba un poco ofendido por las menciones que hicieron los compañeros que estuvieron trabajando en la provincia, un poco como que en realidad en ningún momento se dijo, o si se interpretó así está mal, de que se había aparecido una cosa nueva, que no había una continuidad previa. Hay gente que estuvo trabajando en gestiones anteriores y trabaja muy bien, y hay gente que está en la gestión actual y trabaja también muy bien y sufre ese mismo tipo de restricciones. También hay gente que trabaja muy mal, pero bueno, sufre ese mismo tipo de restricciones, independiente de la posición política, tanto en la provincia como en la nación, como en el municipio. Digo, para que se aclare que hay una especie de coherencia de conciencia sobre las necesidades de la ciberseguridad, claro, que excede trasciende lo político. Decir, buena es aclaración, política de profe. Estado, no de gobierno. Exactamente. Gracias, absolutamente gracias a todas y todos, a los tertulianos y a los oyentes. Se impone hacer una nueva tertulia, así que los estaremos molestando en los próximos meses para seguir hablando de este tema. Y el gracias grande, porque sin duda que es un tema que quienes no son expertos o hayan estudiado en sus carreras de base, se nos complica muchísimo entender este mundo que solamente vemos o jugamos sobre ese iceberg que decía el profe Cantor al principio. Hasta el lunes, nos reencontramos.